Os presentamos el programa evangelístico Gracia y Paz, con el propósito de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través del mensaje de la cruz. Ahora con ustedes, Óscar Moreno. Muy buenas, Dios bendiga en esta hora a toda la audiencia de Radio Luz. Este que te habla es Óscar Moreno desde el programa Gracia y Paz, con el propósito definido de bendecir tu alma con el glorioso evangelio de la gracia a través del mensaje de la cruz. Estamos alegres y gozosos un día más por tener el privilegio de compartir la palabra de Dios. Dios nos ha tenido en estima y yo, como siempre, doy gracias a Dios por tu vida, que puedes que escuches ahí de una forma diaria o de vez en cuando, y por tu vida que puede ser que a lo mejor hoy estés escuchando por primera vez el programa. El deseo nuestro es que puedas ser bendecido con la palabra de Dios al punto de que puedas experimentar la gloriosa, linda y preciosa experiencia de la salvación del alma. Nosotros estamos claros que lo único que puede producir eso en el corazón del pecador arrepentido es el evangelio de la gracia a través del mensaje de la cruz. Dios está en esta hora en ese mover. Sabemos que cada vez que presentamos el evangelio es como que el altar se abre. No hay forma y manera de llegar al Gólgota o al lugar de donde Jesús fue crucificado en el tiempo, porque pasaron 2000 años, pero la gloriosa maquinaria de Dios está en esta hora fluyendo a través de la predicación, de la locura de la predicación, y cuando nos metemos en el movimiento de la fe, todo es posible. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Así que abre tu corazón en este tiempo que vamos a pasar juntos, abre tu mente, abre tu oído, porque la fe viene por el oír, dice la palabra, y nosotros vamos a estar en esta hora compartiendo la palabra. Me gustaría que la audiencia viniese conmigo allí al libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer unos versos bíblicos desde el 14 al 17, y lo vamos a hacer a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la Biblia en Romanos 8:14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, te damos gracias una vez más en esta hora, Dios mío, por la oportunidad y el privilegio que tú nos otorgas, grandísimo, impresionante, de compartir las buenas nuevas del Evangelio a través del mensaje de la cruz, Señor. Yo te doy gracias, Dios mío, por este momento. Presento delante de ti la audiencia, a cada oyente, Dios mío, sus situaciones personales, Dios amado, que tú en esta hora puedas venir, Dios mío, con providencia, entrando en sus mentes y sus corazones, entrando en sus vidas, Dios amado, haciéndoles entender que para ti, Dios mío, todas las cosas son posibles, que tú en esta hora estás por nosotros, Dios amado, estás por la humanidad, con el deseo de que todos los hombres sean salvos, Dios amado. Por eso es que tú estás retrasando, Dios mío, de alguna forma, retardando los tiempos, porque no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso en esta hora, Dios mío, salva al perdido, liberta, Dios mío, al que está atado y oprimido, Dios mío, sana al enfermo, y al que por algún motivo se apartó de tus caminos, vuélvelo, Dios mío, a llamar en esta hora para que entre en el redil. Y yo te doy gracias, te doy gloria y te doy alabanza, Dios mío, y espero en ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, he querido compartir esta palabra a la audiencia, o quiero compartirla, mejor dicho, porque ahí donde hemos leído, dice la Biblia, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y me quiero situar ahí, hacer énfasis en el hecho de que la única persona en todo el planeta Tierra, en los días de hoy, en los días que estamos viviendo, llamados bíblicamente los días de la gracia, el periodo y la dispensación de la iglesia, donde Dios ha abierto un paréntesis enorme de 2000 años que llevamos ya, donde ni los mismos judíos que los discípulos de Cristo, ellos entendían
el plan y propósito de Dios, porque todo era por revelación, y hasta que no vino Pablo, hasta que no vino el apóstol Pablo, no entendieron los discípulos bien a cabalidad que había sido abierto un paréntesis donde Dios extendía la cortina hacia los gentiles, hacia todo el mundo gentil, y que lo que había pasado con Jesús no solamente eran las promesas firmes a David como monarca y como judío, sino que también eran las promesas firmes a Abraham, que si bien eres padre de la nación judía, también es padre de la nación gentil, y se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, donde dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces estamos en un tiempo donde el evangelio ha corrido. Aleluya. La palabra ha corrido y ha sido glorificada en el corazón de muchas personas a través del anuncio del evangelio y de la predicación. Esto ha costado a muchos la vida. Muchísimos han sido mártires de Jesucristo, y todo ha sido por amor a ti, por amor a mí, que en los días de hoy todavía estamos en esta tierra, y por la gracia de Dios se nos anuncia, aleluya, el anuncio de los anuncios, como yo digo, para que se produzca el milagro de los milagros, que es la salvación del alma y el nuevo nacimiento. Y la persona que está a cargo de toda esa gestión, de toda esa, aleluya, administración, es el Espíritu Santo de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Yo recuerdo un tiempo que estuve yo en la iglesia católica buscando del Señor, o asistiendo y congregándome, después de haber conocido a Jesús, después de haber tenido una experiencia con el Espíritu. Estaba allí porque yo no conocía todavía la iglesia evangélica ni nada, no conocía nada. Pero entré allí y bueno, después de un tiempo allí entendí que me tenía que mover, y ya no era tiempo de estar allí, tenía que salir. Pero me acuerdo que en la conversación que tuve con el cura, claro, no le hizo mucha gracia. Yo le dejé claro que mis pecados no los perdonaba un sacerdote cuando yo me confesaba, sino que los perdonaba el mismo Dios. Y él se sentía un poco mal y como desplazado, como diciendo: bueno, ¿y para qué yo he estudiado una carrera sacerdotal? ¿Y para qué yo estoy aquí administrando toda esta parroquia? Para que tú digas que a ti te perdona Jesucristo y punto. Entonces eso, claro, la gracia golpea el orgullo humano, y muchas veces, bueno, no es tan humano ya, y si estamos hablando en sentido religioso, él era el párroco, estaba golpeando su orgullo religioso. Y muchas veces nosotros no entendemos o malentendemos la obra de Dios. Cuando una persona viene a Cristo, lo trae el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien le da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. Yo tenía ese testimonio en mi corazón desde que me convertí. Mas, sin embargo, bueno, estuve un tiempo entre estas personas, esta congregación y con aquel liderato de aquel hombre. Pero yo me di cuenta de que de alguna forma se había formado como un orgullo espiritual alrededor de esta persona y de muchos de ellos, ¿no? Cuando yo le dije: no, pero mis pecados los perdona Cristo. Y entonces ahí hubo un conflicto en su corazón, porque es como que yo estaba de alguna forma indirectamente tirando por tierra la doctrina, ¿no?, de la confesión y de los curas y demás, y nada más lejos de la verdad. Eso es así. Pero ¿qué es lo que sucede? A mí no me puede dar un hombre el testimonio de que yo soy hijo de Dios, porque si yo entonces no caigo del agrado de ese hombre se enfada conmigo, o ese hombre de alguna forma tengo conflictos con él, o a él no le doy testimonio personalmente. ¿Qué ocurre? No, el referente está en el Espíritu de Dios. Y yo me quiero referir ahora a eso mismo. Para tú nacer de nuevo, amigo y amiga, para tú tener esa experiencia gloriosa, no es necesario que venga nadie a decirte que tú eres hijo de Dios. Te vendrá alguien a decir cómo llegar a ser hijo de Dios, como un evangelista, un hermano, un pastor, un creyente. Te dirigirá a Cristo, pero una vez que llega a Cristo, si ha usado correctamente la ley, el Espíritu de Dios a través de ello, dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces ya el que gobierna el corazón es el Espíritu Santo. O sea, Dios mismo entra a ese lugar, a esa morada interna que cada ser humano tiene, que está presentada por causa del pecado a lo profundo de su corazón. Se llama el espíritu humano. Por eso yo he leído ahí que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Y yo quiero preguntarle ahora mismito a la audiencia en general, si eres hermano en la fe, si eres simpatizante de otra religión, si eres seguidor del programa, ¿tú tienes el testimonio dentro de tu espíritu, de parte del Espíritu de Dios, que eres hijo de Dios? ¿Te da el Espíritu testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios?
Pregunto esto porque muchos están en las congregaciones y en las iglesias y el testimonio que tienen es el testimonio de su líder, pero no del Espíritu de Dios. Y muchas veces cuando nos salimos entonces de la congregación, entonces nos sentimos que estamos desechados. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que los hombres no tienen parte en lo de Dios? Claro que tienen parte, pero tienen la parte que Dios les ha dado que tengan, pero nada más. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, colaboramos con Dios en la salvación de las almas y en la edificación de sus vidas por los ministerios que hemos recibido de parte del mismo Espíritu, pero no tenemos autoridad legal ninguna, ni para reprobar a nadie, ni para desechar a nadie, ni tampoco para aprobar a nadie en cuanto a la salvación. Lo podremos aprobar o desaprobar como obrero, como creyente, como testimonio, pero en cuanto a la salvación no tenemos capacidad ninguna los hombres ni autoridad legal de parte de Dios para desechar a nadie. La Biblia dice, por ejemplo, en momentos específicos que el apóstol Pablo entregó a unos cuantos a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Pero el apóstol Pablo con autoridad apostólica, dada literalmente y directamente por Jesucristo mismo. Y la Biblia dice que lo hizo para que aprendieran a no blasfemar, para que no fueran condenados con el mundo. Pero en ningún momento le dice que les quita la salvación. Es más bien como una reprimenda y como un escarmiento. Pero eso lo hizo con la autoridad apostólica de Jesucristo mismo. Y nosotros muchas veces usamos la Biblia, los líderes, para manipular todo este sentimiento. Ahora yo pregunto de nuevo, ¿tienes tú el testimonio del Espíritu de que tú eres hijo de Dios? Porque ese es el que te certifica, ese te tiene que certificar todos los días de que tú eres hijo de Dios. Tú vienes a la presencia de Dios en oración. Tú estás allí en tu cuarto, tú tienes tu relación con Dios por medio del Espíritu, tú le adoras, tú le alabas, tú te gozas con Él, vamos a suponer. Y Él te da testimonio a tu espíritu. Y si te da testimonio a tu espíritu, también te va a redarguir de pecado, te va a llevar a la confesión, te va a llevar a restituir las situaciones que tengan con tu semejante, con tu prójimo, con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos, con tu vecino, con tus hijos, todo. Toda esa obra la hace el Espíritu. Ahí es donde hay que buscar estar bien. Hay gente que está bien con su líder o con su hermandad o con su grupo y sin embargo tienen conflictos con muchos, pero lo aprueban ahí dentro y cree que está todo bien. No, el que te da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios es el Espíritu de Dios. Déjame que te regale un cántico en esta hora y ahora vamos a seguir con el compartir de la palabra. Recuerdan al Señor, que recuerdan al Señor, no reposéis. Los que recuerdan a Adonai, que recuerdan a Adonai, no reposéis.
Gloria a Dios. Los que recuerdan al Señor no reposéis. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ese es el testimonio que tenemos en cada uno de nosotros y lo que Dios nos ha dejado. Nos ha dejado su bendito, santo y precioso Espíritu, que es el que nos da esa paz gloriosa. Ese es el que nos trajo la paz, con la cual hemos entrado a paz con Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué lindo, qué bello, qué precioso es que nuestros pecados, que han sido muchos, por lo menos yo, cuando fueron puestos en el cuerpo de Jesucristo, amigo, amiga, hermano, literalmente sentí ese descanso, ese removimiento, agradecido a Dios por esta verdad, la cual tenemos que entender que Jesús tuvo que morir por nuestros pecados y nosotros tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer que un ser humano, el unigénito Hijo de Dios, se tuvo que hacer carne. Y aunque a mí no me gusta que nadie tenga que pagar por lo que yo he hecho, en este caso te tuve que entregar mis pecados y tener la experiencia más gloriosa, más linda que un ser humano puede tener. Y es que fui perdonado, fui redimido y fui declarado justo a los ojos de Dios por medio de los méritos de Jesucristo cuando mis pecados fueron transferidos literalmente a su cuerpo. Eso puede ser posible hoy para ti, amigo y amiga, si tú no has tenido esa experiencia. Hermano, y si eso ha pasado contigo, tú tienes que tener esa experiencia. El Espíritu de Dios da testimonio de tu espíritu de que has nacido de nuevo. Ahora eres de Dios. Aleluya. Porque porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿A dónde se distingue a los hijos de Dios? En este aspecto que estamos hablando hoy, es en la guianza del Espíritu. Muchas veces en la guianza del Espíritu tenemos que ir rompiendo moldes y estructuras que los hombres han creado y que no han sido establecidas por Dios. Dios ha traído el soplar y el mover del Espíritu para que en ese movimiento del Espíritu muchas veces las estructuras se quebranten. Y los hombres, tristemente, queremos hacer de las estructuras la base. No, Señor, la base está en la Escritura, ahí está el fundamento. Gloria a Dios, como dijo Lutero. La máxima autoridad está en la Escritura, pero nunca en la estructura, sino la estructura eclesial se adueña de las vidas de las personas a través de las normativas, de los dogmas, de los ritos, de las ceremonias, de los mandamientos de hombres. Aleluya. Tú tienes el mover en tu corazón por el Espíritu. El Espíritu te puede llevar a un sitio, te puede sacar, allí te edificaron en cierto orden. Tienes que ir al otro lado a que edifiquen otra parte de ti, y así poco a poco el Espíritu, el cuerpo mismo se va edificando por el Espíritu. Y ahí dice, en el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando el hombre tiene temores, porque está en un lugar donde se le infunde temor, y si te va a pasar esto, si haces aquello te va a pasar lo otro, esa persona no está dirigida ya por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios no te lleva a un formato de esclavitud para meterte en temor. Aleluya. El Espíritu de Dios nunca le infunde temor carnal a nadie. El temor que le infunde es el temor a Dios por el mismo Espíritu, que ese es el que trae sabiduría y santidad al corazón del creyente, porque dice que la santidad se perfecciona en el temor de Jehová, pero nunca en el temor de miedo. Y ahí lo que está diciendo Pablo es un temor a que me pase algo malo porque Dios me va a castigar en ese orden. Así Dios no trabaja, así Dios no edifica. Así es cuando quedan las mentes y los corazones de los creyentes se lesionan y causa como una especie de traumas. Después tiene que venir el Espíritu de Dios a sanar. ¿Por qué? Porque confundieron la obra del hombre, la obra de la estructura, la obra de la organización con lo que es la obra de Dios. El Espíritu es el que tiene que dar testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A la postre es el Espíritu el que te va a presentar los ojos de un día. El Espíritu será el que cogerá los cuerpos de los creyentes y los vivificará y los resucitará, lo mismo que hizo con Jesucristo por el poder de Dios, por el poder del Espíritu. Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Él tenía poder para levantar su vida, pero no lo hizo. Dejó que Dios lo justificara y el mismo Dios por su Espíritu lo levantó y lo justificó. Aleluya. De la misma forma tenemos que esperar nosotros los creyentes que sea el Espíritu el que guía nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Por eso clamamos Abba Padre. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu. Amigo y amiga, hermano y hermana, ¿tienes tú el Espíritu testificando dentro de ti? Aleluya. ¿Tienes tú el Espíritu alumbrando dentro de ti? ¿Estás siendo guiado en esta hora por el Espíritu de Dios a toda la verdad? Jesucristo dijo que cuando Él viniese, Él nos guiaría a toda la verdad y que no hablaría por su propia cuenta, sino que Él nos guiaría a toda la verdad. Entonces no podemos
establecer nada a no ser que sea el fundamento. Eso sí, los principios, las estructuras. En construcción, en reforma hay una ley. No se puede tocar los pilares, no se puede tocar la estructura de hormigón. A la pared, tirar pared y levantar pared, todas las que quiera. Pero hay pilares que no se pueden tocar. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Uno de los pilares fundamentales del cristianismo es el amor. Aleluya. Es más, es la sustancia de Dios. Dios es amor. Y nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Amar a los hermanos. Todos aquellos dogmas, todas aquellas normas, todos aquellos, digamos, formas que nos lleve a odiar o a ser mejor que los demás o a creernos mejores. Eso que es lo que nos hace alejarnos de la guianza del Espíritu Santo, a ser exclusivistas y a salirnos del molde de Dios. ¿Por qué? Porque todas esas paredes tienen que ser tiradas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que cuando Jesucristo resucitó, la pared intermedia fue abolida. ¿Y qué pared intermedia estaba hablando Jesucristo? Bueno, el velo dice que fue rasgado. Pero el apóstol Pablo en Efesios estaba hablando de esa pared intermedia que los mismos judíos levantaron en el templo, donde a un lado ponían a los judíos y en otro lado ponían a los gentiles. Eso dice que fue abolido por Jesucristo, porque es que esa pared no la puso ni el mismo Dios, la pusieron los hombres. Alabado el nombre de Jesús. Mujeres a un lado, hombres a otro, gentiles a un lado, judíos a otro. Todas esas enemistades, dice la Biblia que Jesucristo las crucificó en el Calvario. Todas esas desigualdades, todos esos movimientos de racismo y de diferencias sociales, todo ha sido quebrantado en la cruz. Y las diferencias espirituales, las diferencias religiosas, aleluya, las diferencias doctrinales, todas tienen que ser quebrantadas, porque lo único que tiene que prevalecer es la doctrina sana, la que pare la misma cruz, aleluya, y entender que posiblemente yo haya estado siendo amamantado y sustentado, gloria a Dios, y alimentado por doctrinas que ni el mismo Dios puso, sino que yo creí que eso siempre fue una doctrina y he venido a darme cuenta de que no. Gloria a Dios. Hace unos días el Espíritu de Dios trataba con mi vida a través de la persona de Abraham, cuando a Abraham Dios le promete que le daría un hijo y de esa simiente de ese hijo traería una gran nación, y Abraham miraba su cuerpo, aleluya, miraba la matriz de Sara que era estéril, y en un momento dado del camino de la espera se pusieron de acuerdo y creyeron que la promesa de Dios iba a cumplir a través de que ellos hicieran también de su parte, de su esfuerzo, y cogieron y unieron a Abraham con la sierva de Sara, de Agar, y nació Ismael. Y la Biblia enseña que cuando Abraham vio a Ismael, él creía que esa era la promesa de Dios, porque creía que él también tenía que poner de su parte en ese esfuerzo y tenía que averiguar la voluntad de Dios, y era la voluntad de Dios que se uniese a Agar. En aquel tiempo cuando las esclavas parían en la rodilla de sus amas, a todos los efectos se consideraban como que el hijo era hijo de la ama, no de la sierva. Y Abraham creyó que todo aquello era legal y lícito a los ojos de Dios. Y cuando Ismael nació, él le enseñó todo a Ismael. Era Ismael, la promesa de Dios, Ismael. Y estuvo 13 años, 14 años así. Y a los 14 años se le apareció el mismo Dios que venía a traer juicio para Sodoma y Gomorra. Y estuvo ese día antes de traer juicio todo el día con Abraham compartiendo. Y le dijo: el año que viene, por esta fecha, tu mujer dará a luz un hijo. Abraham dijo: ¿cómo? Sí. Y Sara, que estaba dentro, se rió. Y yo imagino a Abraham como diciendo: ¿pero cómo? Pero no es Ismael, no llevamos ya 14 años en la promesa. Y Dios le dijo: no, el año que viene, tu mujer, la que es tu esposa, dará a luz un hijo. Bendito el nombre de Jesús. Yo entiendo que a Abraham ahí se le caería todo, porque como diciendo: he venido 14 años creyendo que esto era la verdad, que esto ya era así, que no hay otra manera, y ahora tú me vienes a decir ¿por qué? Porque no esperé recibir las cosas por revelación. Era más fácil escuchar al que me hablaba, era más fácil escuchar al que me dirigía, era más fácil mirar la materia, la carne, la sustancia de lo de aquí abajo. Aleluya. Pero en esta hora el Espíritu de Dios te está diciendo que Él tiene más para ti y mucho más hacia adelante. Pero ¿cómo es? Por revelación, porque en el Evangelio, dice la Biblia en Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y esa revelación, el único que nos la trae se llama Jesucristo, por su Espíritu al corazón de cada creyente. Por eso ahí dice que el Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Aleluya. Hay un hermano en la fe que me tiene mucho aprecio, yo hablo mucho con él, pero cuando él hace cosas que no debe y se siente mal y no tiene testimonio del Espíritu porque muchas veces no quiere arrepentirse, él me llama y quiere que yo lo consuele. Entonces yo le digo la verdad, que tiene que buscar testimonio del Espíritu. Si se tiene que humillar, se tiene que humillar, tiene que arrepentirse, tiene que arrepentirse, si tiene que hacer, tiene que hacer. Y él se va a un libro que tiene, y ese libro le habla de una doctrina que hay por ahí que se llama que el salvo siempre es salvo. Cosa en la que yo no creo, ni creo que la Biblia respalde nunca eso, pero cuando él lee eso se siente bien y se desahoga. ¿Por qué? Porque hay un hombre que le dice que el salvo siempre es salvo. Pero ¿y el testimonio del Espíritu hoy? ¿Te está diciendo que tú eres salvo? ¿Tienes el testimonio del Espíritu? Eso es lo que yo me refiero. Busca que el Espíritu de Dios te certifique. Busca que el Espíritu de Dios dé testimonio a tu espíritu. Pues yo no lo siento, pues dile que quieres sentir su voz. Dile que quieres escucharlo. Dile que quiere que te diga lo que tú quieres que haga. Si te tienes que arrepentir de lo que hiciste, te arrepientes. Si tienes que pedir perdón a aquel, se lo pide. Si te tienes que humillar en el otro lado, te humilla. Y cuando restaure todas las cosas que él te diga que hagas, tú vas a ver cómo vas a escuchar su voz. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Abraham estuvo un tiempo en un mover que sí, pero que no era la fe genuina. Eso se llama incredulidad. Y él tuvo que pelear esa batalla. Y Dios en su misericordia volvió a llevarlo al camino del plan que había trazado para él. Y cuando él vio que Isaac nació, entonces él tuvo un problema. Porque Dios no le dijo nada, vino Isaac. ¿Y qué sucede cuando tuvo a los dos en el campamento? Tuvo que pagar el precio y rectificar su error. Y tuvo que coger a la mamá, a Agar y al niño y echarlos fuera del campamento. ¿Por qué? Porque no podía criarse el hijo de la libre con la esclava. Muchas veces somos esclavos de los hombres, de las doctrinas, de las organizaciones, y eso no te deja vivir la gracia genuina de Jesucristo. No te deja disfrutar del regalo de Dios, porque la salvación no es para sufrirla, es para disfrutarla y para llevarla a cabo en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Déjame que ore contigo en esta hora ahí, tú que estás al otro lado escuchando. Padre, quiero bendecir a la audiencia en esta hora, Señor. Quiero que tú, Dios mío, de una forma especial des testimonio por tu espíritu a cada hijo tuyo, Dios mío, que está a lo mejor buscando, aleluya, comunión contigo, Dios mío. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú te reveles por tu palabra, que tú te reveles, Dios mío, aleluya, por el testimonio del Espíritu, que tú le hagas entender, Señor, que debemos madurar y debemos crecer en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Trata con cada vida y cada corazón, Dios mío, al perdido que está escuchando, Dios mío, tráele arrepentimiento, Dios mío. Hazle entender, Dios mío, por medio de tu ley que, aleluya, que necesita justicia verdadera, si no tendrá que estar un día en la eternidad dando cuentas de sus pecados, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio, Dios mío. Por eso yo te ruego que tú traigas arrepentimiento, que tú traigas humillación, aleluya, que tú traigas en esta hora, Dios mío, lo que cada uno de los oyentes está necesitando de parte tuya, Dios. Yo te ruego por todos y cada uno de ellos, Dios mío, y dejo este programa en tu presencia, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Bien, esto que tú has escuchado, amigo y amiga, es el programa Gracia y Paz, con este un servidor, hermano Oscar Moreno, y yo sin más me tengo que despedir de ti. Te emplazo para una nueva audiencia, si así Dios lo quiere y lo permite. Un saludo, un abrazo, que Dios te bendiga. Amén. Has escuchado el programa evangelístico Gracia y Paz, dirigido por Óscar Moreno.